Y regresamos acá, ¿no? Ella dijo que esto es la cultura chavín, especialmente la cabeza clava. La pregunta es, lo que aparece en la imagen del medio, ¿qué representa? Levanta tu manito y después habla. Si tú hablas, antes que levantes tu mano, grita la respuesta, te pongo cero. Muy bien, te escucho, Fran Montesa. La ciudadela de Chan Chan. A ver, vamos a ver. Muy bien, Fran Montesa. La ciudadela de Chanchán. Correcto. Ese acá está el alumno. Fran Montesa. Muy bien, Fran Montesa. La ciudadela de Chanchán. Ya, esa imagen aquí corresponde. Levanta la mano y después hablas. Sebastián Camayo. Es Machu Picchu. A ver, vamos a ver. Muy bien, correcto, Camayo. Esto es Machu Picchu. Muy bien. Ahí está. Muy bien, Camayo. Esto es Machu Picchu, dice su compañero, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿a qué culturas del Perú antiguo pertenecen? Y, por ejemplo, su compañero Orbeso me dijo que la cabeza clava pertenece a Chavín, lo cual es correcto. La ciudadela de Chanchán, pregunto, levanta la mano cualquiera. ¿A qué cultura pertenece? Chanchán, levanta la mano y después hablas. Leo Rivas, te escuchamos. Ya bajo la Profe, lo mano. siento, profe, que me Ya, olvidé de la... ya. A ver, levanta la mano y después hablas. A ver, pregunto a Fran Montesa, Chanchán, ¿qué cultura? Chimú. Chimú. Muy bien, Fran Montesa, ¿no? La ciudadela de Chanchán pertenece a la cultura Chimú. Entonces buscamos a Montesa, está el alumno Montesa, Chimú, excelente, muy bien, Montesa. ¿Y Machu Picchu pertenece a qué cultura? Levanta la mano y después hablas. ¿A qué cultura pertenece Machu Picchu? Le pregunto al alumno Ismis. El alumno Ismis. Bueno, no está. A ver, Machu Picchu. Sí, Ismis, te escucho. Bueno, no está. A ver, le pregunto al alumno Dairon Riojas. ¿A qué cultura? Dairon Riojas. No es nada. A ver, Emilio Salas. Imperio arcaico. ¿Cuál? Imperio arcaico. Arcaico, no. A ver, le pregunto al alumno Fran Montesa. Cultura inca. Muy bien, Fran Montesa. Machu Picchu forma parte de la cultura inca, ¿no? Muy bien, Montesa. Entonces, si tú ves acá tres imágenes y te dice motivación, tú sabes que la cabeza clava es de la cultura chavín. Tú sabes que la ciudadela de Chanchán es de la cultura chimú. Tú sabes que Machu Picchu es de los incas. Pero nosotros sabemos que estas imágenes se relacionan a esa cultura. Pero sería más interesante saber de qué época es esa cultura. Y justamente para poder responder a esa pregunta, vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Y tenemos el título de la clase. Vamos a retroceder acá y tenemos lo siguiente. Ahí está. Título de la clase del día de hoy, chicos. Analizamos las periodificaciones de la civilización andina prehispánica. ¿Ya? Este es el título de la clase de hoy. Vamos a conocer la periodización de la civilización andina. De qué manera las culturas en el Perú antiguo se organizaban, ¿no? Es el título de la sesión, ¿ya? No se vayan a olvidar, título de la clase del día de hoy, de qué manera las culturas se organizaban en el antiguo Perú. Entonces, ahí tienes el título en la pizarra o bueno, en la pantalla. Ahí está. De qué manera las culturas, ¿no?, se organizaban. A través de analizamos la preedificación de la civilización andina prehispánica. Ahí está. ¿Ya?
Muy bien, chicos. Listo. Entonces, vamos a ver acá, me escribió alguien en el chat. Claro, no hay problema, Diego Villanueva. Puedes hablar por el chat. O bueno, escribir en todo caso, ¿no? Entonces, a partir de ese título, desarrollamos la sesión del día de hoy. Vamos a ver justamente acá, ya hemos visto la motivación. Hemos visto que esta cabeza clava es de Chavín, que Chan Chan es de Chimú y que Machu Picchu es de los incas. Pero sería interesante saber en qué periodo se desarrollaron, ¿no? ¿En qué periodo de la historia del antiguo Perú? ¿Qué periodo es? Y para poder responder justamente eso, vamos acá. Periodificación de la cultura andina, mira, acá está. Justamente tenemos una primera imagen. ¿Según quién, profesor? Según un arqueólogo, pues, escucha bien, ¿ah? Según el arqueólogo norteamericano, porque este arqueólogo no es peruano, ¿ya? Este arqueólogo no es peruano, es un arqueólogo norteamericano. Según el arqueólogo norteamericano de la Escuela Californiana, ¿no?, de los Estados Unidos, según este arqueólogo, llamado John Rowe, su nombre, ¿ah? John Rowe es su nombre, ¿no? Según el arqueólogo John Rowe de la Escuela Californiana, profesor, él organiza la periodificación en horizontes e intermedios, ¿ya? Horizontes e intermedios. Pero la pregunta es, ¿qué cosa es un horizonte, profesor Luis? ¿No? Si usted dice que él organiza la periodificación en horizontes intermedios, sería bueno saber, profe, qué cosa es un horizonte. Entonces acá tenemos, ¿no? Un horizonte, dice él, que es la época en la cual hay una cultura que tiene predominio en un espacio extenso, ¿no? Entonces cada vez que nosotros veamos un horizonte, sabemos que en esa época una sola cultura tuvo predominio en todo el territorio de lo que era el antiguo Perú, ¿no? Entonces cada vez que yo digo horizonte, hago referencia a que destaca una sola cultura. Una sola cultura destacó y sus características de cerámica, de religión, de sociedad, fueron absorbidas por los demás pueblos, ¿no? Horizonte. Pero también él organiza en intermedio. Y cada vez que se menciona la palabra intermedio, va a hacer referencia a las diversas tradiciones locales que conviven entre sí, ¿no? Hay una gran diferencia o diversidad de tradiciones locales, una gran diversidad, ¿no? Profesor, diferentes tradiciones locales. ¿Qué significa, profesor? Que cuando yo digo intermedio, ya no hay el predominio de una sola cultura, dice John Rowe, ¿no? Voy a subrayarlo ahí justamente para que lo puedas observar mejor. Acá está, y le voy a poner otro color. Acá es rojo, mira. En un horizonte, el predominio es de una tradición, de una cultura. Pero en un intermedio hay diversas tradiciones locales que van a convivir entre sí, ¿no? En un intermedio ya una sola cultura no predomina, sino que predominan diversas. En un horizonte, la que predomina es una sola. Esta es la periodificación que hace el arqueólogo norteamericano John Rowe cuando quiere ordenar a las culturas en el Perú. Y es más, establece una línea de tiempo él para ordenarlas. Mira, John Rowe dice que hay una época, profesor, llamada precerámica. Entonces un alumno dice, ¿qué cosa es la época precerámica, profesor Luis Aníbal? Bueno, la época precerámica abarca desde que aparecen los primeros pobladores hasta la formación de los primeros templos o centros religiosos, ¿ya? Desde que el hombre empezó a ser cazador-recolector en el antiguo Perú, hasta que empezó a construir los primeros templos o los primeros altares, ¿no? Como en Caral, como en Cotox, ¿no? Obviamente acá no hay cerámica, dice John Rowe. Acá no he encontrado un patrón de cerámica. Obviamente no hay cerámica porque acá todavía no inventan el horno, ¿no? Acá, luego John Rowe dice, este es el periodo inicial, ¿no? Así dice John Rowe. Periodo inicial, que justamente es el que empieza la cerámica. John Rowe dice, en el periodo inicial se desarrolla por primera vez la cerámica en el antiguo Perú, ¿no? Luego dice John Rowe, hay un periodo llamado horizonte temprano. Y si tú lees, dice horizonte. Y si dice horizonte, ¿qué significa horizonte? Predominio de una tradición, ¿no? Entonces acá solamente debe predominar una cultura. Entonces vamos a ver qué cultura es, pues. Predominio y desarrollo de la cultura chavín, ¿ya ves? Chavín de Huántar está en el horizonte temprano, ¿no?
Y acá se desarrollaba, ¿qué cosa? El culto al felino, pues, ¿no? El culto al felino. Entonces, Chavín es justamente una cultura que se relaciona al horizonte temprano, ¿no? Predominio el culto al felino. Luego viene una época de intermedio. Entonces un alumno me dirá, profesor, ¿qué era un intermedio? Mira acá, diversas tradiciones locales conviven entre sí, ¿no? Un intermedio. Diversas tradiciones locales van a convivir entre sí. Y por ejemplo, profe, Chavín se desintegra y aparecen otras culturas que son más locales, como por ejemplo Moche, Nazca, Huarpa y Recuay, ¿no? Ahí están las culturas, mira. Cuando te dicen dónde quedaba Moche, Nazca, en el intermedio temprano. ¿En qué lugar? Moche está en la costa norte, en La Libertad, Nazca está en la costa sur, en Ica, Huarpa en Ayacucho, ¿no? Recuay en la costa de Ancash y así sucesivamente, ¿no? Entonces ese es el intermedio temprano que aparece después de la desintegración de Chavín de Wanter. Luego hay otra etapa llamada horizonte. Mira, ¿qué es un horizonte? Predominio de una tradición, ¿no? Otra vez vuelve a predominar una sola cultura acá. ¿Qué cultura, profe? Mira, ahí está. Predominio y desarrollo de la cultura Wari. ¿Te das cuenta? Ahora en el horizonte medio ya no va a estar Chavín. Chavín ya desapareció. Ahora la que va a tener un gran predominio es la cultura Wari, según John Rowe. Es la época donde aparecen grandes centros urbanos y militares, ¿no? Ahí está una casta militar. Luego hay un intermedio tardío, mira. Otra vez un intermedio. Diversas tradiciones aparecen, ¿no? Va a desaparecer Wari, se va a desintegrar Wari, y a partir de eso aparecerán nuevos pueblos o nuevas culturas, mira. De la desintegración de Wari aparecerá Chimú, aparecen los Chancas, los Chachapoyas, etcétera, ¿no? Chimú, que justamente construyeron Chanchán. Y finalmente, mira, si hay un horizonte temprano, hay un horizonte medio. Horizonte temprano, horizonte medio, intermedio temprano, intermedio tardío. Entonces, profe, si hay un horizonte temprano, debe haber también un horizonte tardío, pues ahí está. Y nuevamente aparece el predominio de una cultura. En este caso, la cultura que va a tener mucho predominio van a ser los incas, ¿no? Los llamados incas. Entonces, esa es la periodificación de las culturas del antiguo Perú que hace el arqueólogo norteamericano John Rowe. Ahora, John Rowe, profesor, clasifica estas culturas de acuerdo a qué criterio. Mira, vamos a ver un momento por acá. Te voy a avanzar. A ver un momento. ¿Alguien me está? Micrófono, por favor. Profesor, John Rowe hace la organización de las culturas en base a un criterio de cerámica, ¿no? Para John Rowe era muy importante la cerámica, por eso que él empieza diciendo, este es precerámico, acá todavía no hay cerámica, dice John Rowe. En cambio, a partir de acá ya se forma la cerámica y John Rowe utiliza siempre la observación de la cerámica para poder clasificar una cultura. Él dice, en la época de Chavín, en la cerámica se podía observar a la imagen del felino, ¿no? En la época del Horizonte Medio se podía observar la imagen de diferentes dioses, ¿no? En la época del Horizonte Medio. En la época del Horizonte Tardío, dice él, se puede ver otro tipo de cerámica. Entonces, él observa la cerámica, John Rowe observa la cerámica, y de esa manera puede clasificar, justamente, ¿no? Entonces, esa es la idea de Rowe. La idea de Rowe es clasificar a los pueblos según el desarrollo de su cerámica, chicos, ¿ya? Según el desarrollo de su cerámica. Muy bien, hasta acá vamos a empezar con las preguntas, a ver. Según lo que hemos explicado y lo que tú estás viendo en clase, ¿qué culturas se encuentran en el intermedio temprano? Levanta la mano. Levanta la mano y después habla. Si no, levanta la mano. Eso es lo que se te pide, que levantes la mano. Fernando Arteaga, apaga el micrófono, por favor. Ya. Graciela Alca, te escucho. Se encuentra Moche, Nazca, Huarpa, Recuay y Comezaterá. Muy bien, perfecto. En el intermedio temprano está Moche, Nazca, Huarpa, ¿no? Muy bien, Graciela. Ahí está, justamente. La pregunta es, en el horizonte medio, ¿qué cultura destaca? Levanta la mano y después hablas. Horizonte medio, Dairon Riojas.
Mm, Guari. Muy bien, Dairon Riojas, ¿no? En el horizonte medio, Dairon, micrófono, apágalo, gracias. En el horizonte medio destaca justamente la cultura Wari. Ahí está, mira. Cultura Wari. Muy bien, Dairon Riojas. Pregunta. En el intermedio tardío, ¿qué culturas destacan? Levanta la mano. Michelle Reyes. La cultura Wari, Sican, Chimú, Chancas, Chachapoya y etcétera. Correcto, muy bien, Michelle Reyes. Muy bien, Michelle Reyes, ahí está. Entonces, ahí tenemos las culturas que destacan, ¿no? En el intermedio temprano y en el intermedio tardío, ¿no? ¿Qué es un horizonte y qué es un intermedio además, ¿no? Entonces, cuando me digan horizonte, en mi cabecita tiene que estar la idea de que destaca una sola cultura, como Chavín, como Wario, como los incas. Y cuando me digan intermedio, tiene que estar en mi cabecita que aparecen culturas locales. Pregunta, John Rowe es un arqueólogo norteamericano que utiliza qué criterio. ¿Cuál es el criterio que utiliza Rowe para hacer esta periodificación de las culturas, ¿no? ¿Cuál es el criterio más importante? Para él, la observación de qué es lo más importante. Renato Vilcabana. ¿Cerámica? Muy bien, Renato. Para John Rowe, lo más importante es la observación de la cerámica. Entonces acá colocamos. Muy bien, correcto. Ya está. A partir de eso, profesor, de ver la periodificación de Rowe, vamos a observar otra, mira. Vamos a conocer la periodificación de la cultura andina, pero esta vez de quién, profe? Según otro arqueólogo. Según el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Esta es la otra periodificación. Hemos visto la de John Rowe, cuyo criterio más importante es la cerámica. Ahora vamos a analizar la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Que también habla sobre la cultura andina. Ahora, ¿cuál es el criterio que utiliza Lumbreras? Mira, Lumbreras ya no utiliza la cerámica ya. Lumbreras utiliza un desarrollo socioeconómico. Luis Guillermo Lumbreras observa a las sociedades y la economía de las sociedades, ¿no? Cómo se desarrollan estas sociedades y qué tipo de economía han podido, profesor, producir o no producir, o desarrollar o no desarrollar, ¿no? Entonces, Lumbreras, arqueólogo peruano, también organiza su periodificación, pero él ya no va a observar solamente la cerámica como Rowe, sino que él va a utilizar la observación de todo lo que pasaba en la sociedad y cómo estas personas se organizaban para poder producir o de repente obtener alimentos y excedentes, ¿no? Entonces también hay su línea de tiempo Lumbreras y nos muestra un primer periodo llamado lítico, ¿no? Profesor, ¿qué es el primer periodo lítico según Lumbreras? Según Lumbreras, el periodo lítico es la época donde en el antiguo Perú aparecen los primeros recolectores, cazadores, y que además ellos eran nómadas, es decir, migraban de un lugar a otro, ¿no? No tenían un espacio donde vivir. ¿Por qué, profe? Porque como dependían de la caza, normalmente migraban persiguiendo animales, recolectando productos, etc., etc., ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, el hombre de Piquimachay, el hombre de Paiján, ¿no? Ahí estaban todos esos personajes. Entonces, ahí viene la importancia de Lumbreras con el periodo lítico, ¿ya? Los primeros pobladores. Luego tenemos un periodo llamado arcaico, en el cual ahora, profesor, se desarrolla la agricultura, ¿no? Según Lumbreras nos dice, acá el hombre ya no solo se va a dedicar a la caza o a la recolección, acá también el hombre va a desarrollar actividades como la agricultura, va a poder producir, ¿no? Profesor, en el caso del Perú, se produce el zapallo, el maní, la calabaza,
Y esa producción del hombre en la agricultura va a generar que el hombre se vuelva sedentario, dice Lumbreras, ¿no? El poblador andino se vuelve sedentario, dice Luis Guillermo Lumbreras. Ahí está el arcaico. Y luego tenemos para Lumbreras un periodo formativo, mira, donde se desarrolla el primer estado panandino. Mira, ojo, para Lumbreras aparece acá el primer estado panandino. ¿Por qué estado panandino? Porque tiene un gran desarrollo en muchas partes de nuestro territorio, ¿no? Tal como lo hemos visto. En el formativo de Lumbreras dice aparece la cultura chavín, ¿no? En el llamado periodo formativo va a aparecer la cultura chavín que menciona Lumbreras, ¿ya? Desarrollo del primer estado panandino, la cultura chavín. Luego tenemos el primer desarrollo regional, ¿ya? Profesor, ¿qué significa? Que después de que Chavín se desintegra, aparecen culturas locales, mira. La época de los grandes maestros artesanos. Ahí está Moche, ahí está Nazca, ahí está Recuay, ¿ya? Ahí están esas culturas. Huarpa, ¿no? Primer desarrollo regional. Luego tiene para Lumbreras la época del primer imperio del Perú. Mira, es importante, ¿ah? Lumbreras dice que el primer imperio se va a llamar Huari, ¿no? Primer imperio del Perú, Huari, ¿no? Luego Huari se desintegra y aparece un segundo desarrollo regional, ¿no? Diferentes culturas en diferentes partes del Perú después de la desintegración de Huari. Por ejemplo, aparece Chimú, aparece los Chincha, los Chancas, Chachapoya, etcétera, etcétera. Y luego aparece el segundo imperio y el más conocido llamado los Incas, ¿no? Eso es lo que nos dice Lumbreras, mira lo que dice, ¿ah? Entonces, ¿cómo pudo Lumbreras establecer esta clasificación? En base a un criterio económico y social, ¿no? Que Lumbreras analiza cómo las sociedades han ido evolucionando o se han ido desarrollando con el paso del tiempo. De un lítico se pasó a un arcaico, a un formativo, a un primer desarrollo regional, a un segundo desarrollo regional y viceversa, ¿no? Ahí está. Entonces, hay una diferencia, porque mientras Ro utiliza como criterio la cerámica, Lumbreras utiliza la sociedad y la economía, ¿no? Entonces, para Lumbreras, el primer imperio de Perú es Huari y el imperio que más sintetiza es los incas, ¿no? Por eso lo llama la síntesis del Perú antiguo, el imperio incaico, ¿no? Y hay igual dos desarrollos regionales, ¿no? Primer desarrollo donde aparecen grandes maestros artesanos por diferentes partes del Perú y un de segundo desarrollo, ¿no? Donde también aparecen tradiciones en diferentes partes del Perú, ¿no? Todas ellas a partir de la descomposición de Huari. Pregunta, chicos, a ver, para los que estuvieron atentos y para los que obviamente quieren nota, levanta la mano y después participas, ¿ya? Levanta la mano. Yo no sé por qué me levanta la mano Michelle Reyes, Alcides Velarde, y todavía no he hecho preguntas, ¿ya? Yo todavía no he hecho preguntas, ¿ah? Entonces bajen su manito. La pregunta viene recién acá. ¿En qué periodo de los que estás viendo crees tú que aparece la cultura Chincha y Chimú? Levanta la mano. ¿En qué periodo de los que estás viendo aparece la cultura Chincha y Chimú? Montesa, a ver Montesa, te escuchamos. Segundo desarrollo regional. Muy bien, Montesa, excelente. Acá aparece Chincha, Chimú, Chanca, Chachapoyas, todos ellos acá. Muy bien, Montesa. Ahí está el alumno Montesa. Muy bien, Montesa. ¿Qué más tenemos acá? A ver. Levanta la mano para señalarme en qué periodo aparece, por ejemplo, Caral, Cotos, que eran templos. ¿En qué periodo el hombre construyó sus primeros templos? Levanta la mano. Gracielita Alca, te escucho. Imperio Huari. No, No, Imperio Inca. tampoco. Escúchame bien la pregunta. La pregunta es, ¿en cuál de los periodos aparecieron los primeros templos de Caral? A ver, te escucho. Ariana Cordero. ¿El formativo? No, tampoco. Miren ahí la línea de tiempo, pues miren la línea de tiempo y después levanten la mano. Miren bien, analicen bien. Apaguen su micrófono, apaguen su micrófono. Ya, analicen bien su línea de tiempo. La pregunta es sencilla.
¿En qué Primer periodo? desarrollo regional. No, no es primer desarrollo regional. Apaguen su micrófono, por favor, y después primero observen y luego van a participar. La pregunta es, ¿en cuál de los periodos aparece los primeros templos, ¿no? Como Caral y como Kotosh? ¿En cuál de ellos? A ver, levanta la mano, Alcides Velarde, te escuchamos. En arcaico. Muy bien, Alcides. Acá el hombre cuando se vuelve sedentario ya construye templos, ¿no? Muy bien, Alcides Velarde. Ahí está. ¿Ya? Entonces el hombre cuando se vuelve sedentario empieza a construir templos y se dan las primeras o los primeros lugares de culto, ¿ya? Arcaico. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. El primer desarrollo regional que aparece acá y que se llama la época de los grandes maestros